que no conozco. Es una alegría ver cómo ha crecido el grupo. Recordaba, esta es la tercera enseñanza que estoy dando en el libro de Efesios, así que vamos al libro de Efesios. En la primera enseñanza éramos, creo que 3 o 4. Y ahora ya no me alcanza el dedo de las manos. Así que doy gracias a Dios por eso, por lo que Dios está haciendo acá entre nosotros. El día de hoy vamos a estar estudiando versículos 15 al 23 del capítulo 1. Capítulo 1 de Efesios. Y vamos a leer desde el versículo 15 entonces. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos ahora. Padre, damos gracias por tu palabra. Gracias porque has congregado un grupo de tus hijos, Señor, que quiere aprender de ti. Y rogamos, junto con Pablo, que en esta mañana puedas darnos espíritu de sabiduría y de revelación y poder conocer más de ti, Señor. Bendice tu palabra, que obre con eficacia en nuestros corazones, como cantábamos, la cual es suficiente para convertir nuestra alma, darnos sabiduría, alumbrar nuestros ojos, alegrar nuestro corazón. Danos un corazón que pueda gustar tu palabra y desearla, Señor, más que cualquier otra cosa, Señor. Ayúdanos en este día, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como dije, este es el tercer estudio en el libro de Efesios. En los primeros 2 versículos voy a hacer un breve repaso de qué es lo que vimos, para tener un poco el contexto. Vimos cómo Pablo se presentaba como el autor de esta carta, lo dice el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él se presenta con la autoridad de un apóstol de Jesucristo. Vimos que esto conllevaba la idea de alguien que había sido escogido, seleccionado y encomendado a una tarea específica y con una autoridad específica. Esto le da autoridad para enseñar entre las iglesias. Él escribe a los santos y fieles que están en Cristo Jesús, en Cristo Jesús que están en Éfeso, ¿sí? Hablamos un poco de la ciudad de Éfeso y esta posible teoría de que Pablo no se estaba dirigiendo a una iglesia en particular, sino con mucha probabilidad a un grupo numeroso de iglesias que estaban en la zona de Éfeso. Éfeso era la capital del imperio en la zona de Asia, del imperio romano en la zona de Asia, lo que hoy es Turquía, y era el centro en todo sentido de esa región. Era el centro comercial, convergían las principales rutas terrestres de comunicación del imperio, convergían en Éfeso. Tenía conexión vía mar con Corinto y con el resto del imperio, así que era un lugar clave en cuanto a lo que era la comunicación. Cuando Jesús le dice a Juan en Apocalipsis que escriba en las iglesias y da un orden de iglesias a las que tenía que escribir, esa era la ruta postal común que se usaba en ese momento. Cuando se decía Éfeso y a todo el resto de iglesias que enumera ahí en Apocalipsis 1,
era la ruta que seguían generalmente toda la que era la correspondencia que el César enviaba al imperio, era a través de Éfeso. Éfeso también era centro político porque se encontraba ahí en ella la sede del precónsul de Roma. Hablamos del templo de Artemisa, el templo de Diana que se encontraba en Éfeso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Hablamos de lo particularmente religioso que era la ciudad de Éfeso, que era la provincia de Asia, en cuanto a los dioses, en cuanto a Artemisa, ante Diana. Cuando Pablo estuvo en Éfeso, en Hechos 19, recordamos este alboroto que se armó porque Pablo estaba predicando, los que practicaban magia y hechizos. Fíjese Hechos 19, vamos a leer rápido. Versículo 17, se nos dice que Pablo estuvo por el espacio de 2 o 3 años, estuvo en sinagogas, luego en la escuela de uno llamado Tirano, y luego casa por casa, y el versículo 17 del capítulo 19 nos dice: y esto fue notorio a todos los habitantes de Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. En el versículo 10, cuando dice por cuánto tiempo estuvo Pablo ahí, dice: así continuó por el espacio de 2 años, de manera que todos los habitantes de Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Así que esta centralidad que tenía Éfeso en el imperio, dado que atraía gente ya sea por trabajo, por comunicación, por viaje, por actividades religiosas, por el gimnasio que se encontraba en Éfeso, por los Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera, la hacía como una especie de capital donde Pablo enseñaba la palabra, predicaba, y de esta forma todos los que llegaban al lugar, escuchaban la palabra, volvían a sus lugares posiblemente y formaban iglesias. Y Pablo, casi sin moverse de Éfeso, se nos dice ahí en Hechos que la palabra del Señor se dio a conocer por toda Asia. Así que era una ciudad clave, ¿sí? Era el centro entonces político, centro postal, centro económico. Recordamos este valor que tenían los templos en la antigüedad, que eran usados como bancos, ¿sí? Por la superstición que se le daba a los dioses, ¿sí? El pensamiento era que lugar puede estar más protegido que un dios, que un lugar donde habitaba un dios. Entonces las personas, antes de atreverse a usurpar tesoros que las personas guardaban en los templos, al ser tan supersticiosas, no se atrevían. Entonces depositaban mucho de sus riquezas en los templos, y esto hizo que fuera una de las ciudades más ricas del imperio. Así que, bueno, hablamos acerca de las personas que posiblemente se estaban añadiendo a las iglesias, como vimos en Hechos 19. Ahí se nos mencionaba personas que practicaban la hechicería, la magia. Versículos anteriores se nos hablaba de ciertos judíos que practicaban exorcismos, ¿sí? Estaba esta práctica que también estaba relacionada con la magia, donde las personas conocían ciertos rituales, ciertos nombres de ciertos dioses, y eso les daba poder para expulsar demonios, para hacer sanidades, etcétera, etcétera. Por eso ellos decían: te conjuro por el nombre de Jesucristo y de Pablo, creo que decían. Era algo común invocar nombres de dioses para orar con magia. Así que teníamos posiblemente este tipo de personas, muy religiosas, muy supersticiosas, que practicaban magia, judíos, gentiles, personas que adoraban a César. Y esta mixtura, como ya lo había mencionado en un estudio anterior, esta mixtura de gente, esta mezcla, esta abundancia de trasfondo de personas que se estaban añadiendo a las iglesias, fue lo que motivó a Pablo entonces a escribir una carta que es bastante general en cuanto a lo que trata en ella. Y esto ha llevado a cuestionar a veces la autoría de Éfeso, que dicen cómo Pablo estuvo 3 años en Éfeso y en la carta no se le hace ninguna mención a ningún conocido que estuvo en Éfeso. Entonces esto ha sido motivo para cuestionar que Pablo realmente haya escrito Éfeso, o que la carta haya sido realmente escrita a los de Éfeso y no a otros. Pero lo cierto es que Pablo tenía en mente muchas iglesias,
y desde que Pablo estuvo en Éfeso hasta que escribió la carta, habían pasado al menos 6 años, así que la iglesia había crecido mucho, muchas personas se habían añadido. Pablo había tenido un informe de la fe de estas personas, como vamos a leer, y esto lo lleva entonces a lo que vamos a leer hoy, que es esta oración por las iglesias de Éfeso. Mencionamos un poco, quizás para tener un poco en mente la estructura de este libro cuando usted lo lea en su casa. Los primeros 3 capítulos de esta carta, Pablo se encarga de tratar temas más bien teóricos, ¿sí? Doctrinales, enseñanza, ¿sí? Antes de hacernos cualquier exhortación, Pablo se encarga de poner, por así decirlo, el fundamento, la base, la teoría, para lo que él después va a exhortar más adelante. Recién en el capítulo 4 empieza esta sección práctica donde Pablo empieza: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pero no es sino antes de poner este fundamento teórico, al igual que en cualquier profesión, antes de uno dedicarse, no sé, a la mecánica, tiene que estudiar un poco de teoría, de cómo se usa la herramienta, cómo funciona un auto. El esquí, por ejemplo, uno tiene que saber un montón de cosas teóricas antes de practicarlo. Y esta es la idea muy simple de cómo Pablo organizó esta carta, y muchas cartas están de esta forma también: lo teórico y después lo práctico. Y dentro de esta sección teórica donde Pablo está tratando de moldear la identidad de estas personas, ¿sí? Recordemos que traían diferentes tipos de trasfondo, está tratando de moldear su identidad como cristianos, qué es lo que significa ser creyente, qué es lo que significa, qué es lo que involucra el ser creyente. Lo vimos en los versículos 3 al 14, esta obra de Dios es la redención, la elección, la predestinación, la adopción, la redención, el sello del Espíritu, etcétera, etcétera. Más adelante en el capítulo 2 nos va a hablar de nuestra nueva vida en Cristo. Más adelante nos va a hablar de nuestra nueva vida en Cristo como comunidad, ya no solo de judíos, sino judíos y gentiles, como el pueblo de Dios. Y así va a seguir yendo como moldeando o transformando de alguna forma el pensamiento que las personas podían llegar a traer en cuanto a los dioses, en cuanto a la vida, etc. Y Pablo entonces en esta oración nos deja ver de alguna forma cuál era su preocupación por las iglesias de Éfeso. ¿Sí? Cuando uno ora por alguien, es una oración, o Pablo le está mencionando cómo él ora por ellos en estos versículos. Cuando uno ora por alguien, ora por cosas que le preocupan de esa persona. Cuando yo oro por la salud de alguien, es porque me preocupa que esa persona se recupere de su salud, o tenga ánimo en ese tiempo quizás de mala salud. Cuando oramos por no sé, el crecimiento espiritual de alguien, cualquier cosa, motivos de oración nos hacen evidenciar cuáles son nuestras preocupaciones. Entonces podemos ver cuál era la preocupación de Pablo por estos hermanos, que en el versículo 3 le dijo: ya habían sido bendecidos con toda bendición espiritual. Entonces uno puede decir: ¿qué puede pedir uno por aquellos que ya han sido bendecidos con toda bendición espiritual? Pero Pablo, en su preocupación, recordemos que en este entonces ya había tenido noticias de lo que estaba pasando en Colosenses, donde el cristianismo ya se estaba de alguna forma mezclando con filosofías, con religiones, con judaísmo, con tradiciones, y se estaba haciendo una mixtura que estaba socavando la suficiencia del Evangelio, la suficiencia de la obra de Cristo, y decían: no, ustedes tienen que añadir algo más a lo que Cristo ya hizo. Entonces Pablo, posiblemente previendo eso y como preparando una especie de vacuna para estos hermanos antes de que llegara esa influencia acá, él ora y se preocupa por ello, y la idea de este pasaje es que Pablo quiere que Dios se dé a conocer a estos creyentes por medio de la obra de su Espíritu, pero con vistas a que ese conocimiento que ellos adquieran de Dios resulte en una transformación de sus vidas, ¿sí? Como vimos recién, Pablo, antes de darnos cualquier exhortación práctica, nos da la teoría, pero lo que él tiene en mente es que las personas cambien su forma de andar. Por eso hay un énfasis bastante grande en cuanto al andar. No sé si 4 o 5 veces se repite en cuanto al cambiar o acomodar nuestra forma de andar a lo que somos ahora en Cristo. Así que interesante esta preocupación de Pablo. Debe ser también la ocupación. Nos habla de la ocupación que tenemos como iglesia, nuestra prioridad como iglesias, en cualquier lugar del mundo, en cualquier época del mundo, de la historia. La prioridad máxima es poder crecer en el conocimiento de Dios. Y como vimos en la enseñanza anterior, versículos 3 al 14,
Creo que el título fue Redimidos para su gloria o para la alabanza de su gloria, donde se repetía 3 veces esta frase, para la alabanza de su gloria. Podemos ver en este pasaje que siguiendo esa idea, podemos decir que hemos sido redimidos para conocerle. ¿Sí? Usted ha sido redimido para conocer al Dios que le ha redimido, pero con vistas a ser transformado conforme usted conoce a este Dios. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver hoy entonces es esta oración, este ruego de Pablo por estos creyentes. Y los primeros 2 versículos, 15 y 16, tenemos acá lo que podríamos denominar qué es lo que motiva la oración de Pablo. Y leemos: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Por esta causa, comienza diciendo el versículo 15, y esto se puede referir tanto a lo que dijo en los versículos 3 al 14, es decir, el hecho de que Dios haya derramado todas sus bendiciones en los creyentes en Cristo, pero más específicamente creo que Pablo se está refiriendo al versículo 3 en el hecho de que estas personas habían creído, habían oído la palabra de verdad, habían oído el Evangelio de vuestra salvación y creyendo en él fueron sellados con el Espíritu Santo. De hecho lo añade ahí más adelante, dice: por esta causa también yo, otra vez, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Así que Pablo no solo ha sido informado de la fe de estos hermanos, de que ellos habían oído, habían creído en el Evangelio, sino que él estaba posiblemente por Tíquico, que lo había visitado. Recordemos, Pablo estaba en Roma preso. Tíquico posiblemente lo había visitado, le había traído noticias de los hermanos, le dice: estos hermanos están creciendo en la fe y están creciendo en amor para con todos los santos. Así que es la gratitud de Pablo de ver los frutos que el Evangelio está produciendo en estas personas que han oído el Evangelio, que han creído en él y que están dando fruto, es lo que motiva a Pablo entonces a orar. ¿Sí? Es la gratitud a Dios por lo que él está haciendo entre ellos por medio del Evangelio. Pablo agradece entonces los frutos que el Evangelio está produciendo en ellos. Ellos no solo habían creído en el pasado, sino que continuaban creyendo en Jesucristo, y esta fe que iba creciendo y se iba fortaleciendo, se iba manifestando en amor. ¿Sí? De hecho, el amor en Gálatas, en la lista de los frutos del Espíritu, es el primer fruto que aparece. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor. ¿Sí? Esto es un mandamiento que dio Jesús en el aposento alto, ya en los últimos discursos finales antes de su muerte, la noche anterior. Él le dijo a sus discípulos en Juan 13:34: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y de hecho esto se constituye, el amor entre los discípulos, dice el versículo 35, se constituye en la evidencia más clara de que una persona es discípulo de Cristo, de que una persona es cristiana. Dice, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Así que Pablo, de alguna forma, o estos versículos nos hablan de 2 evidencias de una real conversión en una persona, o en un grupo de personas, o en una iglesia. De fe en Cristo, una fe creciente, una fe constante, y amor para con todos los santos. Pueden haber más evidencias, obviamente, pero como mínimo tienen que estar estas 2: fe en Jesucristo y amor para con todos los santos. De hecho, Pablo en 1 Corintios 13, en el contexto de los dones espirituales, él resalta el valor del amor. Dice: si yo tuviera fe, toda la fe, pero no tengo amor, nada soy. Si yo diera todos mis bienes, pero no tengo amor, nada soy. Si tuviera todo el conocimiento, también. Si no tengo amor, nada soy. Exalta ahí la preeminencia del amor. Así que, de alguna forma, el amor viene a ser lo que revela la calidad de nuestra fe. Viene a ser como el termómetro, o cuando uno lleva a un hijo al hospital para tomarle la temperatura, o medirle, no sé, el pulso a un recién nacido, o ver si está creciendo, aumentando de peso.
Y estas son señales de que está creciendo, de que está saludable. De la misma forma, uno podría tomar esto como examen para uno mismo y decir, para medir mi fe, cómo está mi amor hacia mis hermanos. ¿Sí? Y no hablamos de amor simplemente de, te digo te amo, te escribo un mensaje, te quiero, etc. Sino cómo yo evidencio mi amor. ¿Sí? Es un amor que se va a ver en servicio, es un amor que se va a ver en humildad. De hecho, podríamos considerar lo que dice 1 Corintios 13, el amor es sufrido. Entonces, soy sufrido con mis hermanos, soy paciente, soy benigno, guardo envidia con mis hermanos, me jacto con mis hermanos, me envanezco, hago cosas indebidas, busco lo de los otros o busco lo mío, como dice algo que usaba Pablo en Filipenses, cada uno busca lo suyo propio y no lo que es del otro. Nos irritamos con nuestros hermanos, guardamos rencor, nos gozamos cuando sufren injusticia, etc. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, una evidencia de nuestra fe, o de una fe sana o madura, o que está creciendo, es que va a haber amor por los hermanos. De hecho, Juan es categórico en su carta al decir de que si uno no tiene amor por su hermano y dice que está en luz, tal es mentiroso, aún está en tinieblas. O incluso aquellos que decían, o aquellos en quienes había amor por el mundo, amor por las cosas del mundo, la gloria de la vida, el deseo de los ojos, etcétera, etcétera, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:9, lo leí, no lo cité. Juan 2:9 dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Pero el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Primera de Juan 2:9. Versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Sí, Pablo toma, de hecho si uno lee lo de Don Juan en su primera epístola, es bastante categórico, es negro o es blanco, o estoy en luz, y él nos da las evidencias que describen a un cristiano que anda en luz, o estoy en tinieblas. No hay grises. Así que el amor es una evidencia imprescindible, ¿sí?, para aquellos que decimos creer en Jesucristo, para aquellos que decimos que estamos en la luz. Y, como dije recién, también el amor viene a ser una evidencia de cómo está nuestra fe. Así que la calidad de nuestra fe va a determinar también la calidad o la condición de nuestro amor. Cuando yo crezco, y hablo de fe en el sentido de conocer a Dios, ¿sí?, de conocer lo que Él ha hecho por nosotros en Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección, su perdón. Cuando yo entiendo el perdón de Dios, nos dice también la Escritura de que yo puedo perdonar. ¿Sí? Esto es posible, ahora yo puedo perdonar cosas injustas porque Dios me ha perdonado a mí cosas injustas. Entonces Pablo, de estos primeros 2 versículos vemos cómo él es motivado con gratitud a rogar por estos hermanos que estaban creciendo en su fe, habían sido bendecidos con toda bendición espiritual y ahora continuaban creciendo en la fe y en amor para con todos los santos. Pablo dice: no ceso de dar gracias por vosotros. Y fíjense cómo Pablo da gracias, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. La mejor forma de agradecer por los frutos de alguien es orando por esa persona. Ahí la frase haciendo memoria lleva la idea de que él mismo constantemente se hace memoria a sí mismo. Es como que él no se detiene de hacerse memoria, esa es la idea en el lenguaje original. Es como intencional, no es cuando me acordé un día de alguien, sino ahí está este deseo, esta preocupación constante de Pablo por todos aquellos, no solo a los que conocía o a los que le había predicado, sino de aquellos quienes tenía noticia. A los colosenses le escribe: quiero que sepáis cuán gran lucha tengo por todos vosotros, por los que nunca han visto mi rostro. Y Pablo se desgastaba, vivía por las iglesias. Este era el motivo entonces que lo impulsa a Pablo a orar
Y lo que tenemos luego en el versículo 17 es la petición de Pablo. ¿Qué es lo que pide Pablo en gratitud por las evidencias del Evangelio en la vida de estos creyentes? Y él dice en el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Vamos a ver qué pide Pablo. Pablo se dirige entonces a Dios en agradecimiento a este Dios que lo describió en el versículo 3 como el Padre que nos había bendecido con toda bendición espiritual. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria o el Padre glorioso, y Él pide que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y acá no se refiere a una nueva porción del Espíritu Santo. Ellos ya habían sido sellados con el Espíritu Santo, habían oído, habían creído el Evangelio y habían recibido el Espíritu Santo en ese momento. No está pidiendo no está pidiendo otra vez que el Espíritu Santo venga sobre ellos, sino está apelando a que Dios, por medio del Espíritu Santo que ya moraba en ellos, les otorgue sabiduría y revelación. ¿Sí? Este es uno de los ministerios del Espíritu Santo y es revelarnos las cosas de Dios. Y no en el sentido de revelar cosas que son ocultas, ¿sí? O misteriosas, sino cosas que Dios ha revelado en su palabra, pero que al incrédulo le son imposibles de entender y de obedecer. ¿Sí? Romanos dice en Romanos 8, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se someten a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Sí? Un incrédulo puede entender cosas de Dios, puede entender que hay un Dios, que es creador, puede conocer de Jesucristo, puede conocer el Evangelio, pero sin la obra del Espíritu Santo, la persona no va a poder ser convencida por esa verdad para ser transformado por esa verdad y vivir a la luz de esa verdad. Fíjense, Efesios 3, versículo 5, hablando Pablo del misterio. Dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora os es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Así que el Espíritu Santo tiene esta tarea de revelar, ¿sí?, las verdades de Dios. Y pide Pablo acá espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Sí? La revelación lleva la idea de algo que está que está como presente, por así decirlo, pero está cubierto, no se puede saber. Es como que acá al piano le pusiéramos una manta y no supiéramos qué es. ¿Sí? Pero cuando yo le quito la manta, puedo ver que hay un piano, entonces me es revelado el piano. ¿Sí? Esta idea de revelación lleva de dar a conocer algo que estaba oculto. Y la idea de sabiduría acá lleva la idea de prudencia, de discernimiento, o de entender o conocer algo, pero con un fin práctico. ¿Sí? Es un conocimiento práctico, era el tipo de sabiduría que tenía el hebreo en su mente. Una persona sabia entonces es una persona con la capacidad para entender algo y en consecuencia actuar de manera sabia a la luz de eso que él ha comprendido. ¿Sí? Así como uno ve, no sé, un ejemplo, una señal de no adelantar en una curva, la persona va a leer eso, va a comprender y en su sabiduría, si es sabio, si obra sabiamente, va a decidir no adelantar, ¿sí? Porque entiende que hay un peligro en ello. Esta es entonces la idea de sabiduría. Pablo pide espíritu de sabiduría y de revelación, pero no cualquier cosa, dice, en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Dios. Es decir, que a Dios les dé sabiduría para conocerlo a Él mismo. Así que Dios se dé a conocer a Él. No tanto que ellos conozcan a Dios, sino apela a que Dios, como leíamos en el Salmo 19, sea quien haga la opción de darse a conocer por medio de su Espíritu. La palabra ahí, conocimiento, es una palabra en el griego que habla de un conocimiento pleno, un conocimiento total. ¿Sí? No solamente algo, por decirlo, yo puedo tener un conocimiento de la Biblia en el Nuevo Testamento, pero no sé qué habla en el Antiguo. Entonces no tengo un conocimiento pleno. Pero Pablo acá pide para que ellos tengan un conocimiento pleno de Dios, de todo lo que es Dios, de su amor, su justicia, su santidad, todas sus obras, etcétera, etcétera. Pablo entonces en esta oración pide que Dios se manifieste a ellos
se les dé a conocer de manera plena, de manera total, con el fin de que ese conocimiento produzca un cambio práctico en sus vidas. ¿Sí? Esta es la idea, de que Dios se dé a conocer de manera que ellos adquieran sabiduría en el conocimiento de Dios y que eso transforme su manera de vivir. Y esto nos deja un principio muy importante, que lo vemos también a lo largo del libro de Efesios, y es que usted no podrá vivir de una manera correcta, usted no podrá vivir de una manera digna del Evangelio, si usted no crece en su conocimiento de Dios. Así que un correcto conocimiento de Dios es indispensable para vivir una vida que agrada a Dios. ¿Sí? Esto nos habla de la importancia de la doctrina, de la enseñanza, de la teología, de la teoría en cuanto a Dios, y es lo que hace Pablo. Se dedica 3 capítulos a dar teología, teoría, enseñanza, doctrina, para que eso transforme el conocimiento de estas personas que venían de diferentes tipos de trasfondo y ahora puedan vivir conforme a la voluntad de Dios. Así que no desperdicie los estudios bíblicos de fundamento de la fe los miércoles, porque son justamente esos fundamentos para la fe que son necesarios para poder vivir nuestra vida a la luz de lo que Dios se ha revelado. Y así como una casa necesita fundamentos, nuestras vidas necesitan ser fundadas en verdades que no cambian, que están en la palabra de Dios en cuanto a Dios, su naturaleza, qué es el hombre, etc. Esto pide Pablo entonces, que Dios se dé a conocer a ellos con el fin práctico, ¿sí? De que ellos puedan, a la manera que conocen a Dios, ser transformados por esa verdad. Y como mencioné antes, también esto nos deja ver cuál es la preocupación de Pablo por las iglesias. ¿Sí? Esta debe ser también la preocupación de Pablo debe ser nuestra ocupación. Si Pablo se preocupaba porque los creyentes conocieran a Dios, crecieran en el conocimiento de Él, esa debe ser entonces nuestra ocupación. No tenemos otra meta, otra prioridad. Usted ha sido salvado para conocer al Dios que lo ha salvado y ser transformado por Él. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y acá nuestra querida Reina Valera traduce alumbrando, pareciera que fuera una acción continua, que está describiendo el hecho de que Dios se da a conocer alumbrando, sí, eso es verdad, pero la idea acá en el original resalta una acción que ocurrió en el pasado, pero que tiene consecuencias presentes. ¿Sí? Es como si Pablo dijera, habiendo sido ustedes alumbrados en el pasado, y estando hoy con sus ojos alumbrados, con los ojos de vuestro entendimiento alumbrados, entonces yo pido para que ustedes conozcan a Dios. Porque ustedes ya han sido alumbrados y ya tienen los ojos alumbrados. Esta acción pasada ocurrió entonces en nuestra salvación. La acción presente ocurre entonces en nuestra santificación. La palabra entendimiento es la palabra cardia, ¿sí? Donde se deduce más un sentido de corazón, y es la idea judía del corazón, donde se describía el corazón como el asiento de las emociones de una persona, del intelecto, de la voluntad, de los deseos. El núcleo mismo de una persona, de la mente de un judío, era el corazón. ¿Sí? No estamos hablando de corazón en el sentido de sentimientos, de que conocemos a Dios experimentando ciertos sentimientos. No, Pablo está hablando de un conocimiento que afecta a todo el ser, ¿sí? A la mente y al corazón. Y continúa diciendo, para que sepáis. Es interesante, Pablo dice, teniendo los ojos de vuestro corazón alumbrados, para que sepáis. Es como que, para que ustedes sepan, pero con el corazón. ¿Sí? Esta es la idea que está queriendo expresar Pablo acá. Pero miren un momento en 2 Corintios 4:3, que deja un poco más claro esta idea de esta acción pasada con consecuencias en el presente. 2 Corintios 4:3 al 6. Pero si nuestro evangelio está encubierto, 2 Corintios 4, versículo 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, versículo 6, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo acá compara el hecho de cuando Dios hizo resplandecer en Génesis 1 la luz, dijo sea la luz. Pablo pone paralelo esa acción con la acción de la salvación. Así como Dios dijo sea la luz en la creación, dijo sea la luz en la vida de una persona, resplandeciendo Él en nuestros corazones, alumbrando nuestro conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Conocimiento, como dije recién, que las personas incrédulas no pueden tener. Pueden tener conocimiento intelectual, pero nunca van a ver belleza, ni gloria, ni nada deseable en Dios. Porque están cegados. El Dios de este siglo los tiene cegados. Esa es la acción pasada. Fuimos alumbrados cuando creímos, cuando vimos el Evangelio, cuando creímos en el Evangelio. 1 Corintios, capítulo 2. La acción presente, versículo 10. 1 Corintios 2, versículo 10. Pero Dios, hablando de la sabiduría que este mundo no conoció, nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y en el capítulo anterior Pablo habló del Evangelio como locura, en el capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 21, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para conocer algo de Dios, usted necesita haber sido alumbrado por Dios. Para ser alumbrado de Dios, usted necesita haber creído en el Evangelio, como dice acá. El Evangelio es poder de Dios. En 2 Corintios nos dijo que Dios fue el que resplandeció en nosotros para poder conocer la gloria que en el Evangelio se revela. Y ahora entonces nos da su Espíritu para poder conocer lo que Dios nos ha concedido. Esta es la obra pasada, la obra presente. Dios nos ha salvado en nuestra incapacidad de ver cualquier tipo de gloria en el Evangelio. Dios nos ha salvado, ha abierto nuestros ojos. Cuando nosotros no podíamos ver nada, estábamos cegados. Cuando no veíamos nada bello en Dios, en el Evangelio, de repente, ¿por qué creímos? ¿Qué nos hizo creer? Es evidencia de que Dios ha obrado en la persona, ha alumbrado su corazón. Entonces Pablo apela a eso. Ellos han sido alumbrados, tienen los ojos alumbrados y ahora pueden conocer, crecer en la sabiduría, en el conocimiento de Dios. Y esto nos deja otro principio. Una persona que no ha creído en el Evangelio, no podemos esperar que cambie la forma de vivir. Puede conocer cosas de Dios, puede conocer teoría en cuanto a Dios, pero no esperemos que cambie su vida y que evidencie frutos de alguien que ha conocido. Esto solamente lo produce Dios por medio de su Espíritu. Romanos 8. Perdón que lea tanto. Versículo 5. Como leí antes, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pues una persona convertida, adivinen qué va a pensar. En las cosas del Espíritu.
no en las cosas de la carne. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. Yo me ocupo de la carne, obedezco los deseos de la carne, que son pecado, la paga del pecado es muerte, entonces el ocuparse de la carne es muerte, separación de Dios, de quien es la vida. El ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a nadie de Dios, ni tampoco pueden. No se quieren sujetar, ni tampoco pueden, aunque quisieran sujetarse. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Usted quiere agradar a Dios, debe conocer el Evangelio, creer en el Evangelio, y después crecer en el conocimiento de Dios por medio de su palabra. Mas vosotros, versículo 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Fíjese cómo en intercambio Pablo habla del Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, después Cristo está en vosotros, como si hablara de la misma cosa. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, Espíritu de Dios, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que me fui un poquito, pero la obra del Espíritu no es solo alumbrar, en la salvación no es solo alumbrar en el resto de nuestra vida, sino también es mortificar nuestra carne, o darnos vida en medio de esta lucha de la que habla Gálatas, del Espíritu y la carne. Los deseos del Espíritu se oponen a la carne. El Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales. Así que Pablo pide que por medio del Espíritu Santo, volvemos a Efesios, Dios se dé a conocer a ellos, teniendo ya los ojos alumbrados, estando ya capaces de conocer la vida de Dios. Él pide que Dios entonces se dé a conocer a ellos. El Espíritu Santo que mora en el creyente nos revela la palabra que oímos a nuestro corazón, nos da la sabiduría para entenderla y nos da el poder, como leímos en Romanos, para aplicarla, para obedecerla. Así que Pablo está refiriéndose más bien a un cierto tipo de madurez espiritual, de que ellos crezcan en madurez. ¿Sí? Así que está el Evangelio, necesito creer en el Evangelio, necesito el Espíritu Santo y necesito las Escrituras, que es en donde Dios se revela. Como dice Pedro en el capítulo 2, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, en relación a la palabra. Así que Pablo, entonces, este es como una especie de paréntesis. Pablo está pidiendo que Dios se dé a conocer, hace un paréntesis ahí diciendo, teniendo ya los ojos alumbrados, y luego retoma su argumento en la mitad del versículo 18, para decir, para que sepáis, y acá nos habla de el propósito por el cual Pablo quiere que ellos conozcan más a Dios. Para que sepáis, ahí la idea de saber, del verbo saber ahí es tener información de algo o comprender el significado de algo, como en el sentido de tener como certeza. Así que ellos, al conocer más a Dios, iban a tener más certeza, o iban a estar más conscientes de tres cosas que Pablo menciona a partir del versículo 18. La primera de ellas es nuestra esperanza. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. La esperanza de su llamamiento. Y esta idea de esperanza es esperar algo con confianza o con la certeza o la convicción de que eso va a ser real. ¿Sí? Es algo que no estoy dudando, sino que estoy tan cierto de eso, de que mi vida cambia a la luz de eso. Si yo estoy en mi casa y me dicen mañana llega visita, y es verdad, y va a llegar visita, y estoy convencido de eso, yo voy a empezar a ordenar la pieza, a barrer o no, hacemos eso. Porque estamos convencidos de que eso va a ser así. Y acá habla de que Pablo quiere que sepamos cuál es nuestra esperanza, entonces, para esperar algo con confianza. Y en el contexto simplemente la esperanza de nosotros hoy, versículo 9 del capítulo 1, dice que Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito,
el cual se había propuesto en sí mismo, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así que Dios ha comenzado este plan desde la elección, predestinación de los creyentes, hasta que todas las cosas sean reunidas bajo la autoridad de Cristo. Esa es nuestra esperanza. Cuando los incrédulos, los creyentes seamos reunidos ya como su pueblo, cuando los malos sean castigados, cuando el mal ¿sí? sea vencido, cuando Dios reúna a su pueblo. Pablo pide que comprendamos plenamente nuestro futuro para que esperemos con ello con confianza. Fíjese Efesios capítulo 4, versículo 1. Pablo dice: yo pues preso en el Señor, os ruego, les suplico, exhorto, que andéis, que vivan, que se comporten, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, ¿cómo yo voy a andar digno de algo que no conozco, de lo que no estoy seguro? Versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Para Pablo, el estar consciente de nuestra esperanza, de nuestro llamamiento, es algo indispensable para un andar digno. Eso lo vemos en estos versículos. Entonces, antes de exhortarlos a vivir de manera digna, Pablo quiere que ellos conozcan cuál es esta esperanza y que tengan la confianza y la certeza de que eso es así. La esperanza nos da ánimo, nos da paciencia, consuelo en nuestras presentes aflicciones. Voy a leer 1 Tesalonicenses 4. Versículo 13, voy a leer rapidito. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Esa es nuestra esperanza. Y el versículo 18 dice: por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Así que la esperanza nos da aliento. Nuestro futuro nos da aliento, nos da consuelo en nuestra dificultad. Y es lo que Pablo lo llevó a decir en Romanos 8, decir: tengo por cierto, ¿qué cosa? Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que nosotros se ha de manifestar. Pablo estaba convencido de esto. Y esto es importante. Recordemos el contexto de estas personas que vivían en un ambiente donde la ansiedad sobre el destino era tal que los escritores, muchos escritores de la época, aconsejaban a resignarse al destino, a vivir como si no importara el mañana, de que este mundo estaba gobernado por los astros y por los dioses de una manera como al azar, todo sin sentido. Y Pablo le dice a estas personas que venían de ese trasfondo, le dice: no, solo hay un Dios que es soberano, que ha orquestado todas las cosas para reunir en la plenitud del tiempo bajo la autoridad de Cristo. Nos ha predestinado, nos ha escogido, nos ha llamado y ha asegurado nuestra salvación con el Espíritu Santo, y eso es algo seguro, nos dice Pablo. Así que al conocer más a Dios soy más consciente de cuál es mi esperanza. Al conocer mi esperanza, mi vida es transformada. Como dice Juan en su epístola, dice: todo el que tiene esta esperanza, ¿sí?, se purifica. Sin esta esperanza de que cuando Él se manifieste seremos como Él es. 1 Juan 3. Así que la esperanza va a evidenciarse también en santidad. Está esta idea judía de los matrimonios, cuando un esposo acordaban de alguna forma entre palabras del matrimonio, el esposo se iba a preparar una casa, una morada para la novia, y podía tardar hasta un año en llegar. Y la novia se tenía que quedar esperando con su grupito de mujeres que la ataviaban, la maquillaban, no sé. Pero imagínense que
que la novia dice, no va a venir mañana. Y no se arregla, no se prepara, está todo desordenado. Pero la realidad, como dice la Escritura, es que nosotros, como iglesia del Señor, como novia de Cristo, el esposo que va a venir, que fue a preparar morada, nosotros no sabemos cuándo viene, pero si estamos esperándolo, lo vamos a preparar. Como esa novia que va a querer estar linda, se va a maquillar, se va a arreglar el pelito. De la misma forma, el creyente que tiene esta esperanza va a tratar de estar lo mejor posible en su vida, ocupado en lo que tiene que estar ocupado, no desperdiciando el tiempo, como dice Pablo, que los días son malos, diligentes en conocer cuál es la voluntad de Dios, porque Él puede venir en cualquier momento. Esa es nuestra esperanza. Lo segundo que pide Pablo es que podamos saber cuáles son las riquezas de la gloria, de su herencia, de los santos. Y acá no se refiere a la herencia del creyente, sino a la herencia de Dios que tienen los creyentes. ¿Sí? Deuteronomio 9:29. Fíjense cómo describe al pueblo de Israel. Dice Moisés, y ellos son tu pueblo, está diciendo Dios, tu heredad, que tú sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ahí la palabra heredad es esta idea la palabra herencia en Efesios lleva esta idea de heredad o de posesión de algo. ¿Sí? La posesión de Dios. El creyente, el pueblo de Israel había sido constituido en la heredad de Dios. Dios lo había redimido, lo había comprado, lo había rescatado, y ahora era la heredad, era su heredad, su especial tesoro. La misma idea tenemos en 1 Reyes 8:51. Porque ellos son tu pueblo, dice, y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto del medio del horno de hierro. Así que Dios tenía su heredad, su pueblo, y Él compró, Él redimió, y ahora ha obrado una nueva redención en los creyentes, le dice Pablo entonces en Efesios. Y en el versículo 7 Él nos redimió, dicen que tenemos redención, lleva la idea de pagar un precio por alguien, de comprar a alguien, para ser reunido entonces en un futuro como su pueblo, su posesión. Versículo 14, dice el Espíritu Santo, en las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Esa posesión adquirida es la posesión que Dios adquirió. Así que hay una redención final de esta posesión que Dios ha adquirido como su heredad. Y Pablo quiere que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de esta herencia, de su herencia en los santos. Y esta combinación de palabras de riquezas y de gloria se usaba para describir justamente eso, la gloria y la riqueza de los reyes. De Ezequías se dice que él acumulaba gran cantidad de todo tipo de tesoros. En 2 Crónicas 32 se nos dice ahí que adquirió diferentes tipos de tesoros y que eso evidenciaba que él era rico en riquezas y gloria. Y esta es la idea acá. Pablo nos está diciendo que al igual que un rey acumulaba tesoros de oro, de plata, para evidenciar su gloria, su majestad, su grandeza, Pablo nos dice que Dios no adquiere ese tipo de cosas. Dios adquiere pueblo para sí como su especial tesoro. Y esos son evidencias de que Él es grande y majestuoso. En el capítulo 2, Pablo nos va a decir, con relación a la gracia que se nos dio, que se nos mostró cuando Él nos dio vida, en el versículo 7, 2:7 dice que Dios nos dio vida, nos sentó con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con nosotros. Hay la idea de mostrar, lleva la idea de exhibir algo, de exhibir para demostrar. Y Él demuestra las riquezas de su gracia. Es como esa persona que tiene mucho dinero y para evidenciar que es rico y se compra los mejores autos, la mejor ropa, derrocha dinero. Dios hace eso, pero con su gracia. Para evidenciar que Él es rico en gracia, ¿Él qué hace? Salva a pecadores, les da vida, para evidenciar que Él es rico en gracia. Como que si fuera una especie de trofeos que Dios exhibe, para decir, tanta gracia tengo, y nos pone para exhibición. Y la misma idea está ahí, esta heredad que Él está adquiriendo es para evidenciar eso, las riquezas de su majestad. Y lo tercero que pide, versículo 19.
y cuál la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Acá suena bastante exagerado, la supereminente grandeza de su poder. En este versículo Pablo, versículo 19 y la mitad del 20, Pablo junta 4 o 5 palabras que son sinónimas entre sí para describir una actividad que conlleva poder. ¿Sí? Él describe ahí cuál es la supereminente grandeza de su poder, según la operación, eso también lleva la idea de poder, según la operación del poder de su fuerza, y después va a decir la cual operó en Cristo. Todas estas son sinónimas. ¿Sí? Si uno se pone a ver cuál es la diferencia, no va a encontrar, porque tienen mismas, ¿sí? Si uno las extrapola, tienen mismos significados entre ellas. Así que el propósito de Pablo no es describir un poder es algo, la fuerza es otra cosa, sino lleva este sentido de este propósito retórico de hacer evidente de que este poder es incomparable. El poder que opera para con nosotros los que creemos, los que estamos creyendo, es un verbo ahí presente, activo, los que estamos creyendo. Mientras que lo primero, el tema de nuestra esperanza apunta al pasado, cuando Dios nos llamó a esa esperanza. Lo segundo se producirá en el futuro, cuando Dios reúna su heredad. Esto tercero, el poder de Dios, tiene que ver con nuestro presente. La esperanza, la grandeza del poder que opera en nosotros, los que creemos, según o conforme a la operación del poder de su fuerza. Pablo está diciendo que nosotros creemos conforme a su poder. El poder de Dios produce que nosotros creamos. Que nosotros estemos creyendo hoy es gracias a su poder. Usted se haya levantado siendo cristiano, se debe al poder de Dios. Y acá hay que hacer 2 aclaraciones. Muy mal entendido esta idea de poder hoy en día. Y hay que aclarar que este poder no sugiere que disponemos de capacidad para obrar milagros, para decir profecías predictivas, para decretar alivio de dificultades, de peligros, de enfermedades o incluso la muerte. ¿Sí? Este pasaje no apoya esa idea y la Biblia no apoya esa idea. No es un poder para realizar magia. Recuerden el contexto en que se escribió Éfeso. Las personas usaban magia, usaban poder para aliviarse de sus aflicciones. Ellos pensaban que si invocaban ciertas deidades, su destino podía ser cambiado, la fortuna, todas estas cosas. Este poder no es para realizar magia y escapar de las dificultades y aflicciones del tiempo presente, de un mundo caído, sino que es un poder, a la luz de Efesios y de la Escritura, que nos permite vivir de manera piadosa en un mundo caído. No es un poder para evitar la aflicción, es un poder para vivir en medio de la aflicción. La misma idea la recoge Pablo en Romanos 8, cuando dice que nadie nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Se acuerdan todo lo que nos da ahí? Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Dice antes, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Romanos 8, 36, versículo 37. Antes, en todas estas cosas, las que acaba de describir, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No solo somos vencedores. Y me gusta la idea de Piper que tiene este versículo. Dice, un vencedor es alguien que vence a la otra persona. Y listo, lo derrotó. Pero, ¿qué significa que seamos más que vencedores? Quiere decir que no solo venzo a esa persona, sino que esa persona ahora me sirve. Soy más que vencedor, sino que ahora me sirve. Yo lo venzo, está derrotado, pero también me sirve. Y Piper interpreta esto, de que todas estas cosas, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, me sirven, me ayudan a bien, como dice el versículo 28, sabemos que a los que aman a Dios, ¿sí? Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cuál es ese bien? Versículo 29, que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces todas estas cosas van a servirme a esta tarea de yo ser formado a la imagen de Cristo. No niegan el amor de Dios, no lo niegan, sino que me ayudan, me sirven en mi vida presente, por lo cual estoy seguro, dice Pablo. Repite varias veces en Romanos 8 esto, tengo por cierto, estoy seguro, sabemos, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, y acaba de mencionar algo que luego menciona en Efesios,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que cuando usted atraviese dificultad en su vida, no se cuestione si Dios le ama. Dios no lo ha salvado. Incluso cuando invitamos personas a la iglesia, muchas veces lo hacemos, esta persona está pasando tal tribulación, tal angustia. Invitar para que Dios le sane de esa angustia. Y no. La primera es que la persona oiga el Evangelio, crea en el Evangelio, conozca a Dios, y por medio de ese conocimiento pueda tener el poder para vivir en medio de un mundo caído. Este mundo está caído, como dice Romanos 8, la creación gime, nosotros gemimos aguardando la redención. No hay solución para este mundo, solo queda esperar nuestra esperanza, y Pablo nos dice que tenemos ese poder para esperar en esa esperanza. Así que no es un poder para escapar de las dificultades, sino para vivir en medio de las dificultades. Pablo describe este mundo caído como una guerra espiritual en Efesios capítulo 6. Así que piensen esto, Pablo está orando acá para que sepan cuál es el poder de Dios. En la segunda oración de Pablo, en Efesios 3, el orar para que ellos sean fortalecidos con todo poder en el hombre interior por su espíritu. Y eso está asegurado porque el versículo 20 del capítulo 3 dice: al Dios al que ora es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Así que Pablo ora para que ellos conozcan este poder que obra en ellos. Pablo ora para que ellos sean fortalecidos con ese poder, con la seguridad de que Dios es poderoso para hacerlo. Y va a terminar su carta en el capítulo 6, versículo 10, diciendo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que tenemos este poder. ¿Cómo lo obtenemos? ¿Cómo se manifiesta este poder en nuestra vida? Según el contexto, el poder de Dios se manifiesta a medida que yo crezco en mi conocimiento de Dios. Yo crezco en mi conocimiento de Dios y eso me da la sabiduría, me da, como decía el Salmo 19, convierte mi alma, me da sabiduría para yo vivir en base a ese poder. Más adelante Pablo va a decir que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo soy lleno del Espíritu Santo? Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. El pasaje paralelo en Colosenses habla de que nosotros somos llenos del Espíritu Santo cuando la palabra de Cristo mora en abundancia entre nosotros. Lo mismo, cantando, alabando a Dios en vuestros corazones. Así que, de alguna forma, nosotros podemos contribuir a que seamos fortalecidos los unos a los otros por medio de que la palabra de Cristo mora entre nosotros, somos llenados del Espíritu Santo y, como dice Pablo en Gálatas, el Espíritu que lucha contra la carne, si yo fortalezco el Espíritu con la palabra, voy a tener más poder para vencer los deseos de mi carne. Así que yo soy fortalecido a medida que conozco el poder de Dios. Y ya para terminar, pasar muy rápido por estos versículos, Pablo nos deja a partir del versículo 20 una manifestación tangible del poder de Dios. Nos ha dicho: ustedes tienen poder, y en el contexto de Éfeso era muy importante. De hecho, Pablo hace mucho énfasis en el poder de ellos, en el poder de Dios que obra en ellos. Con este contexto, este trasfondo de magia, de hechicería, de dioses, de confiar en rituales, Pablo hace mucho énfasis a propósito en este poder. Entonces les quiere dejar una evidencia clara, tangible, de cómo es que, o qué tipo de poder es este. Y dice el versículo 20: la cual, es decir, la fuerza del poder, operó en Cristo, actuó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Nos habla entonces que este poder operó en Cristo y le resucitó de los muertos. En Romanos se nos dijo que el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el que nos vivifica. El mismo Espíritu, el mismo poder obra en nosotros. Lo resucita y lo sienta a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 6 del capítulo 2 dice: juntamente con Él, nosotros fuimos resucitados y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Lo mismo que le ocurrió a Cristo es lo que le ocurre al creyente. Así que este poder que levantó a Cristo de los muertos
que lo sentó a su diestra es el poder que ahora opera en usted y en mí. El poder que levantó Cristo es el poder que se necesita para que una persona crea en el Evangelio. ¿Sí? La resurrección física de Cristo viene a ser una especie de ilustración de la resurrección espiritual del creyente. Cuando evangelizamos no lo hacemos confiando en métodos, no lo hacemos confiando en estrategia, en palabras de sabiduría, como decía Pablo en Corintios. Dice, yo me propuse no saber otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. Predicamos algo que es locura, pero que Dios le agradó salvar a los creyentes por esta locura de la predicación. Entonces no hay otra forma en que las personas sean salvas sino por medio del Evangelio. La palabra ahí diestra, lo sentó a su diestra. ¿Sí? Y Pablo acá describe un mismo evento. Dice, la cual operó Cristo resucitándole de los muertos, y luego dice que sentándole a su diestra lo dio por cabeza sobre todas las cosas, sometió todas las cosas. Está hablando, no es que primero lo resucitó, después a su diestra, después sometió las cosas, después lo dio por cabeza, sino está haciendo referencia a la resurrección y a la exaltación de Cristo luego de su resurrección. ¿Sí? El poder de Cristo, entonces, el poder de Dios obró a resucitar a Cristo al sentarle a su diestra. Ahí la palabra diestra simboliza como el honor más alto, lleva también la idea de confianza, de amistad, de autoridad, ¿sí? Y es un claro cumplimiento del Salmo 110, Salmo mesiánico, Salmo 110, versículo 1. Dijo Jehová mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cristo ha sido sentado a la diestra de Dios en autoridad, todas las cosas van a ser reunidas bajo su autoridad, hasta que ponga a sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Y acá podemos quizás ver cuáles son estos enemigos. Versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Si toda fuerza hostil a Dios, si Pablo acá hay mucha discusión de si se refiere a poderes políticos, terrenales o espirituales, pero en el contexto de Efesios se refiere a poderes espirituales. En el capítulo 2, versículo 2 dice que las personas andan conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Sí? Así que hay príncipes, hay principados, hay potestades, hay espíritus en el aire. En el capítulo 3 nos dice que la iglesia evidencia la sabiduría de Dios y es dada a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y en el capítulo 6 nos dice que tenemos lucha, no contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que se está refiriendo a todo tipo de poder hostil a Dios. Pablo no se detiene en describir qué son los principados, qué son las potestades, sino él reconoce su existencia y reconoce de que han sido vencidos. Ahora piense esto, el creyente, la vida del creyente, Pablo la describe como una lucha espiritual, como una guerra espiritual en un mundo caído, pero a la luz de este versículo, el creyente lucha contra poderes que ya han sido derrotados. Ellos han sido puestos bajo la autoridad de Cristo. Todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, ¿sí? El contexto este de que las personas nombraban dioses o espíritus para invocar sus poderes, sobre todo nombre que se nombra, Jesucristo ha sido puesto encima de ellos en autoridad, han sido derrotados. El creyente tiene su lucha contra poderes que ya han sido derrotados. Lo dio por cabeza entonces, luego, versículo 22, sometió todas las cosas bajo sus pies, todas estas cosas las sometió y lo dio por cabeza a Cristo, sobre todas las cosas a la iglesia. Así que Cristo ha sido exaltado para beneficio de su iglesia. La idea de cabeza lleva la idea de liderazgo y autoridad. ¿Sí? Quien gobierna. En el capítulo 5 de Efesios, Pablo describe versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos.
que ama a su mujer así mismo se ama, versículo 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Así que Cristo es la autoridad de la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y piensen esto, usted como iglesia, nosotros como iglesia estamos siendo cuidados por un Señor victorioso y poderoso, que ha sido exaltado sobre todo poder. Y la iglesia está bajo el cuidado de este Dios poderoso. Y la iglesia, no nos referimos, esta es una aclaración obvia, pero no nos referimos al edificio, no nos referimos a la estructura, eso no es la iglesia. La iglesia, simplemente este versículo, es el cuerpo de Cristo, es la manifestación física de Cristo. Cuando uno dice voy a ir a la iglesia, en realidad está mal. Va a ser visible la iglesia. La iglesia universal, conformada de todos los creyentes, en todo lugar del mundo, en todas las épocas, la iglesia universal, se hace visible cuando las iglesias locales se reúnen. Hacen visible el cuerpo de Cristo. Así que deberíamos decir, vamos a hacer visible la iglesia. Porque nosotros somos la iglesia, y no el edificio. Y finalmente, la iglesia es su cuerpo, y la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo describe a la iglesia como un templo, lo va a decir más adelante en el capítulo 2, nos deja esta idea de los templos en el Antiguo Testamento, cuando la gloria de Dios llenaba el templo. Ahora la iglesia, las personas, están siendo llenadas de la plenitud de Dios, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cada uno de estos aspectos, ¿sí? El que haya sido resucitado, sentado a la diestra de Dios, que todas las cosas han sido sometidas a Él, resaltan el poder de Dios que hoy actúa en el creyente. Si usted quiere saber qué tipo de poder obra en usted debe considerar estas cosas. El poder de Dios, el poder del Cristo resucitado está a disposición de todos aquellos que quieren crecer en el conocimiento de Dios. Pablo comenzó esta oración, ya para terminar, pidiendo que ellos puedan conocer, crecer en el conocimiento de Dios. Ya tenían los ojos iluminados y eran capaces de poder comprenderlo y de conocerlo. Y termina diciendo de que la iglesia es el cuerpo de aquel que todo lo llena en todo. Como la idea es esta: Dios llena a Cristo y los dos llenan a la iglesia. Y en Cristo, como dice en Colosenses, habita corporalmente, dice, toda la plenitud de la deidad. Entonces, ¿usted quiere conocer a Dios? Conozca a Cristo. Nadie vio jamás al Padre, dice Juan, sino el Hijo que le ha dado a conocer. Esta es la preocupación de Pablo entonces, por estos creyentes, por estas iglesias, de que ellos puedan crecer en el conocimiento de Dios, teniendo ya los ojos alumbrados, puedan crecer en un conocimiento que se transforme luego en un cambio de vida que evidencie un andar digno del llamamiento con el cual fueron llamados y salvados. La meta entonces es conocer a Dios para ser formado a la imagen de Cristo y de esta forma poder vivir para la gloria. Vivimos para la gloria de Dios de esta forma, conociendo a Dios, siendo transformados por aquello que conocemos. Vamos a orar. Señor, agradecemos por tu palabra, por la profundidad de ella, muchas cosas que no entendemos, la cabalidad, pero los principios generales claros, Señor, tú quieres que te conozcamos.